Vamos a resolver este de Ceuta del año 2016, que así a simple vista ya podemos darnos cuenta que se trata de una distribución de tipo continuo. Entonces, este tipo de ejercicios, como siempre, muy estándar. Dice, la longitud del radio de una esfera es una variable aleatoria con esa función de densidad. X es la longitud del radio de una esfera y tiene esa función de densidad con ese soporte. Entonces vamos a ver cuál es el valor de la constante. Para que sea función de densidad tiene que cumplir que f de x sea mayor o igual que 0. Esto lo único que nos garantiza es que k tiene que ser pues, no nulo. Y también la segunda condición para ser función de densidad es que la suma en todo su soporte tiene que valer 1. ¿Eso qué significa? Pues que la integral entre 0 y 1 de esta función, el área que determina en el intervalo 0,1, pues tiene que ser 1. La integral entre 0 y 1 de k, que lo vamos a sacar fuera por ser constante, x, 1 menos x, diferencial de x, eso tiene que valer 1. Eso tiene que valer 1. Y nada, esto creo que es bastante sencillo, ¿no? Porque esto es x por una x y x por x cuadrado, un polinomio, pues tenemos k, x cuadrado partido 2 menos x cubo partido 3, entre 0 y 1, pues si sustituimos el 1 es 1 medio menos 1 tercio, que será 3 menos 2, 1, 1 sexto, y si sustituimos el 0, pues desaparece. Entonces, pues directamente k tiene que valer 6 por 1 entre 1. K tiene que valer 6. Tenemos el k, que es lo que nos piden, ¿no? Nos piden el valor de k, pues ya está. Dice, se sabe que el radio de la esfera mide más de 1 tercio, calcula la probabilidad de que su longitud sea inferior a 3 cuartos. Calcule la probabilidad de que la longitud sea inferior a 3 cuartos sabiendo que mide más de 1 tercio. Pues esto es condicionada, que es la probabilidad de la intersección, 1 tercio más pequeño que x. Aquí da igual que sea mayor o igual, menor o igual, porque estamos con una distribución de tipo continuo. Partido de la probabilidad de la condición. Aquí podemos directamente calcular las integrales o podemos calcular la función de distribución y ahorrarnos tener que calcular pues posiblemente dos integrales, una entre 1 tercio y 3 cuartos y otra mayor que 1 tercio o entre 1 tercio y 1. Entonces pues resultará más sencillo hacer, si f es la función de distribución, f de 3 cuartos menos f de 1 tercio partido f de 1 menos f de 1 tercio. Siempre la función de distribución es la probabilidad de que x esté por debajo de un cierto valor dado, es decir, la integral entre el inicio del soporte y x de la función de distribución. Hemos dicho que de la función de densidad. Hemos dicho que k era 6. 6x, 1 menos x, diferencial de x, como esto es muy fácil, además tenemos aquí la primitiva ya, x cuadrado partido 2 menos x cubo partido 3 por el 6, porque esto es como si fuera una x y al restar 0 se queda en 0, por lo tanto, esto es 6x cuadrado partido 2 menos x cubo partido 3. Con x entre 0 y 1, solo dentro del soporte. Entonces, pues nada, vamos a ver cuánto vale f de 3 cuartos. Tenemos un x cuadrado factor común, pues 6, 3 cuartos cuadrado, 1 medio menos, aquí se nos queda un x, pues 3 cuartos, 1 cuarto. 1 medio menos 1 cuarto es 1 cuarto, 6 por 9 partido 4 al cubo. Entonces se nos queda aquí, esto sería 2 elevado a 6 y un 2 de aquí, 2 elevado a 5, que debe ser 32. Y se nos queda un 3 por 3, 9, o 3 por 9, 27. Ya está. Y vamos a ver cuánto vale f de 1 tercio.
Pues lo tenemos por aquí. Hemos dicho que sale un x cuadrado factor común, pues un tercio al cuadrado, y aquí se nos queda un medio, menos un tercio partido 3, 3 por 3, 9, un noveno. Estos son 9 menos 2, 7, 6 por 7, y aquí se nos quedan 9 por 2, 18, y 3 por 3, 9. Simplificamos un poquillo esto. Estos son 6 por 3, 18, con el 6 de arriba, pues 7, y 9 por 3, 27. Y eso se queda tal cual, así. Por lo tanto, (27 partido 32, que es el 3 cuartos, 27 partido 32 menos 7 partido 27 partido 1 menos 7 partido 27, pues son 20 partido 27. Esto yo creo que lo deberíamos de simplificar. Vamos a ponerle que ahí están las cuentas. Vamos a ver, vamos a simplificar esto un poco. Pues 27 al cuadrado menos 7 por 32. Y eso partido 32 por 27. Y aquí 20 partido 27. Eso y eso fuera. Y el 32 pasa abajo multiplicando. 32 por 20. Y aquí tenemos 27 al cuadrado. Son 3 por 9. Son 9 por 81. 9 por 8 son 72, 729, menos, pues 7 por 2 son 14, y 7 por 3, 21, y esto un 64 y un 0. Y esto que son un 5, un 0 y un 5, 640. Podemos dividir entre 5, 101, y esto se nos quedan. Si fueran 500 serían 100, y los 140 tenemos 20 y 8 de los 40. Pues por ahí que lo podemos dejar, por ahí que podemos dejar esa probabilidad. Obviamente, con calculadora se llega antes al mismo sitio. Eso es el 2. 3. Si esa es la superficie de la esfera, ese es 4πx cuadrado. Calcule la probabilidad de que S sea mayor que S. Bueno, claro, S se distribuye pues según la variable aleatoria x. Entonces esto sería como tener 4πx cuadrado mayor que S. Por lo tanto, esto sería x cuadrado mayor que S partido 4π. Y si le hacemos la raíz cuadrada, tenemos que x mayor, esto sería 1 menos la probabilidad de que x esté por debajo de la raíz de ese 4π. Entonces, pues nada, 1 menos f de raíz s 4π. La parte positiva de la raíz, porque no tiene sentido si la x es el radio no puede ser negativo. Y vamos a la función la tenemos aquí, nos va a servir para esto, sería sustituir aquí. Teníamos un x cuadrado factor común, por lo tanto aquí tenemos 1 menos 6, s 4π, un medio, y ahora x por un tercio era, ¿no? El x que nos sobra con un tercio restando, menos un tercio raíz s partido 4π. Y no se puede hacer otra cosa en cuanto a la simplificación. Esta sería, nos dice mayor, ¿no? Dice mayor, sí, la probabilidad de que ese sea mayor que ese. Bueno, esto sería el opuesto de la función de distribución de la superficie de la esfera. La tenemos, ya está. Esto, la S, obviamente tiene que ser mayor que 0, que sería el soporte de esa nueva variable aleatoria. Y estaría, yo creo que esto estaría. Estoy pensando que aquí este ejercicio está un poco incompleto porque en realidad a nosotros de S no nos están diciendo nada. Entonces tenemos que ver cuáles son los posibles valores de S. Como S es una variable aleatoria que depende de ese radio de la esfera, la X sí está acotada entre 0 y 1.
Entonces, eso nos lleva a que el valor de S como mínimo es 0 y como máximo es 4pi. Entonces, ¿qué pasa? Pues esto que hemos encontrado aquí es entre 0 y 4pi. Pero ¿qué pasa cuando es más pequeño que 0 y qué pasa cuando es más grande que 4pi? Más grande que 4pi no puede ser, porque al tratarse de eso, de una superficie, pues como máximo vale 4pi, al valer eso. La x, entonces la probabilidad de que ese sea mayor o igual que 4, mayor o igual no, mayor que 4pi es 0. Si nosotros aquí ponemos 4pi, esto es 1, un tercio, un sexto, 4pi, 1 menos 1, 0. Y todo lo que sea por encima, 0. ¿Y qué pasa si la S está por debajo de 0? Claro, una superficie siempre es un valor positivo, por lo tanto la superficie, si aquí nosotros tenemos esa S más pequeña que 0, siempre va a ser, la superficie al ser positiva siempre va a ser mayor que un número nulo o negativo, al ser un número como mínimo 0, por lo tanto la probabilidad ahí va a ser 1. Si nosotros le damos aquí un valor negativo, esto va a ser 1. Y este caso sí lo vamos a tener que... Bueno, tenemos que distinguir los dos casos, ¿eh? Aquí el 0 sería raíz de 0 es 0, 0 por lo que sea es 0, se nos queda 1. Entonces es continua ahí la función, por así decirlo, ¿no? La probabilidad de que S sea mayor que S va a ser 1 si S es más pequeño que 0. Lo que hemos conseguido aquí, esta historia, eso como lo hemos llamado, no lo hemos llamado de ninguna manera para este rango. Bueno, 1 menos 6, 6 entre 4 se puede simplificar, ¿no? 3 medios, 3s partido 2pi. Y eso multiplica a 1 medio menos 1 tercio raíz de s partido 4pi. Y esto hemos dicho 0 menor o igual que s menor o igual que 4pi. Y aquí 0 si s es mayor que 4pi. Esta sería la solución más rigurosa, más formal. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete y cuéntaselo a tus amigos. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!